Dios nos muestra y nos revela qué son los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios nos dice que es aquel cuerno pequeño que sale entre los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia y somete a 3 de los cuernos y los derriba. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué viene a ser este cuerno pequeño. La palabra del Señor nos dice que este cuerno pequeño vino, quise decir, a desafiar al Altísimo y a oprimir al pueblo santo del Altísimo. Estos 11 cuernos son reinos. La palabra de Dios nos dice que hay 10. Entre los 10 sale uno pequeño que somete a 3. Y luego de que somete a estos 3 cuernos, a estos reinos, estos cuernos son reinos. Luego de que los somete, la palabra nos dice que este cuerno, este reino, viene a desafiar al Altísimo y a oprimir al pueblo santo del Altísimo. Dios nos muestra y Dios nos revela qué viene a ser este cuerno. Este cuerno representa a la iglesia. Lo voy a volver a repetir. Este cuerno pequeño representa a la iglesia. Este cuerno pequeño viene a cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados. La palabra del Señor nos dice que ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora voy a estar dando una explicación. Los espíritus de demonio se multiplican. La palabra del Señor nos está hablando de un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño puede duplicarse. O sea que este espíritu puede operar en un cuerpo y también puede operar en otro cuerpo. Los espíritus de demonios se multiplican. La palabra del Señor nos dice que viene a desafiar al pueblo santo de Dios. Viene a cambiar, nos dice el Señor, las leyes. Podemos ver y podemos apreciar que la iglesia o la llamada iglesia está metida en reuniones y en gestiones que no tienen que ver con la iglesia, presentando libros y presentándose como ídolos. ¿Por qué como ídolos? Porque esto para Dios es idolatría. La iglesia no está llamada a estar visitando o presentándose con el presidente. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios no tiene nada que ver con libros. Dios no tiene nada que ver con nada de lo que practican estas personas. La palabra del Señor nos dice que el plan de Satanás en este cuerno pequeño que salió es cambiar las leyes. La palabra de Dios va a desaparecer y va a ser sustituida por un libro.
La palabra de Dios va a desaparecer y va a ser sustituida por un libro. Todo aquel que creó libros, todo aquel que se creó un ídolo escribiendo un libro, va a ser derribado por esta bestia. La palabra del Señor nos dice que ella vino a oprimir al pueblo santo de Dios. Ella vino a cambiar las leyes. Dios nos dice a través de su palabra que su palabra no se puede sustituir con nada. El ser humano no puede mezclar la palabra del Señor con nada. Por tanto, este cuerno que salió entre los 10 cuernos, este cuerno que sometió a 3 y luego se quedó destruyendo, este cuerno representa a la iglesia. Decía, los espíritus de demonios se multiplican. Este cuerno no tan solo vino a cambiar las leyes, sino que vino a cambiar los festivales. Podemos apreciar que los festivales del Señor, la adoración del Señor, ha sido pisoteada hace un tiempo por un reino, por un cuerno. Dios ha sido desafiado por estos reinos que portan estas bestias que vinieron a destruir los altares del Señor para estos tiempos. Ellas tienen una autoridad, ellas tienen un tiempo. Esto va a culminar. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que la bestia, la cuarta bestia, va a ser quemada en fuego. Ella va a ser derribada. Va a venir el maestro y le va a entregar su reino a su pueblo. Esto a todo aquel que haga la voluntad del Señor. Ahora el pueblo santo del Señor está en guerra. Ahora el pueblo de Dios está llamado a estar santificado, bajo obediencia y caminando sobre la palabra que Dios le dice. No sobre la palabra que dicen los maestros de la ley religiosa. No de lo que ve el hombre en otro ministerio. El ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra está llamado a seguir la palabra del Señor. Aquí está la palabra de Dios. Los ministerios de Dios están llamados a seguir el libro de la ley. Ellos no están llamados a mirar otros frutos y copiarlos o comerlos. Los ministerios de Dios no están llamados a llamarse ellos mismos y a entregarse ellos mismos ministerios para crear y formar altares que Dios no les ha mandado a crear y a formar. Dios está juzgando la iglesia para estos tiempos. Este cuerno pequeño que salió entre los 10 y sometió a 3, este cuerno pequeño vino a cambiar las leyes del Señor. Este tiempo que estamos viviendo, este cuerno tiene otra manifestación y en otro cuerpo. Recordemos que los espíritus de demonios se multiplican. Ya este cuerno destruyó la adoración del Señor. Ya este cuerno tuvo una manifestación en el altar de Dios de parte de la adoración. Este vino a destruir, quise decir, la adoración. Este vino a mostrarle al pueblo lo contrario a lo que Dios le pide a sus levitas y a sus sacerdotes. La palabra del Señor
nos dice que este cuerno vino a destruir al pueblo santo del Señor. La iglesia de Dios no está llamada a hacerse libros. Estos son ídolos para el Señor. Este cuerno promociona libros. Este cuerno está en unidad con la bestia. Esto se puede apreciar. ¿Cuál es la intención? Cambiar las leyes de los santos y los festivales sagrados. Y nos dice la palabra del Señor que todo aquel que siga a estas personas que se hacen libros, que quieren ser famosas, que quieren estar en lugares para que los reconozcan, en lugares para tener un comportamiento de ídolos, todos los que los sigan van a ser destruidos. La palabra del Señor nos dice que ese rey va a tomar el dominio del pueblo santo del Señor por un tiempo y tiempos. O sea que va a estar en las manos de este espíritu que este ser humano carga por un tiempo y tiempos, nos dice el Señor. Van a haber muchos que van a ser destruidos. La iglesia de Dios va a ser destruida. Ya la iglesia del Señor está en las manos de este espíritu hace un tiempo. La palabra del Señor nos habla del espíritu de anticristo. Todo aquel que no acepta la verdad de la palabra del Señor tiene el espíritu del anticristo. Este cuerno pequeño vino a derribar al Altísimo. Voy a volverlo a repetir. La palabra nos dice que él vino a desafiar al Altísimo y a oprimir al pueblo santo de Dios. Este cuerno está siendo manifiesto en Judá. Este cuerno está siendo manifiesto en Judá. Este pueblo fue a Judá a cambiar los festivales y a cambiar las leyes. ¿Cómo? Presentándole un sacerdote al pueblo santo del Señor. Presentándole un sacerdote a Judá. Tomando al pueblo santo del Señor. Tomando a la iglesia de Dios. Y introduciéndole obras que no tienen nada que ver con Dios. Las obras no tienen nada que ver con Dios. O sea que pudiendo los espíritus de demonio multiplicarse, este cuerno pequeño es y está multiplicado. Ahora mismo este cuerno se está manifestando en Judá, destruyendo la iglesia del Señor a través de obras. Y este cuerno se está manifestando en Israel, en Jerusalén, teniendo la misma manifestación. Cambiando las leyes del Señor, engañando al pueblo y atacando la adoración del Señor. La palabra del Señor nos dice que esto va a terminar. Dios en un momento dado, lo voy a volver a repetir, Dios en un momento dado va a chocar con el anticristo. Va a chocar con todo lo que está pasando. Va a derribar a la cuarta bestia. Esta va a ser quemada en fuego, nos dice la palabra del Señor. Y nos dice la palabra del Señor que el reino se le va a ser entregado al pueblo santo de Dios. Aquellos que hoy, que en estos tiempos difíciles que la iglesia está viviendo, aquella iglesia que se mantenga firme a través de lo que está pasando con la iglesia, aquellos que tal vez cayeron y se levantaron, se arrepintieron y volvieron a los brazos del Señor, aquellas personas
que se han arrepentido, estas personas van a tomar el reino del Señor. Dios se los va a entregar en sus manos. Todo aquel que permaneció firme, Dios le va a entregar su reino y va a reinar por los siglos de los siglos, dice el Señor. Todo aquel que permanezca traicionando al Señor va a tomar todo lo que Satanás le va a dar. Lo que el hombre haga con su vida es lo que luego va a recibir. Todo el que viva para Satanás, idolatrando, haciendo lo contrario a lo que Dios le dice, va a reinar con la bestia. Se va a quedar con el reino de la bestia. Pero todo aquel que obedezca al Señor, Dios lo va a tomar para que permanezca bajo su reino por los siglos de los siglos. Dios nos dice que este tiempo está cerca. Todo esto va a terminar. Todo lo que está sucediendo va a terminar. Todo aquel que falte a la palabra del Señor, al final va a tener que pagar una consecuencia. Al igual que todo aquel que obedezca a la palabra del Señor, va a pagar unas consecuencias. Estas consecuencias sabemos que van a ser buenas. Van a ser contrarias a las consecuencias que tienen que pagar aquellos que no quieren obedecer al Señor. Aquellos que permanecen en rebeldía bajo desobediencia.